a nivel de analistas internacionales es mucho más grave que la de la depresión, que la Gran Depresión. Pero hay mucha gente que dice que no, que es mucho más fácil. Lo que pasa es que hay un dato que hay que tener presente. ¿Cuál? Cuando nosotros, cuando la humanidad enfrentó la crisis de los años 30, éramos 1.800 millones, ahora somos 6.800 millones, ¿no? En consecuencia, la crisis tiene que, la economía tiene que responder a 6.800 bocas, digamos. En ese entonces eran 1.800 nomás, digamos, ¿no? En esa época había más recursos, digamos, estaban menos agotados los recursos productivos y los recursos naturales. Hoy día estamos frente a crisis ambientales severas que te limitan la producción alimentaria, que te limitan la producción agrícola, que te contaminan las aguas. Entonces los problemas que hoy día hay que resolver frente a una crisis financiera son muchísimo más grandes y muchísimo más graves que lo que era en los años en esa época. Y el nivel de destrucción de capital que hubo en esa época es infinitamente inferior al que hubo ahora, el nivel de destrucción de riqueza, porque hoy día los volúmenes superan los billones y billones y billones y billones de dólares en destrucción de riqueza. Entonces, la recuperación de esto va a ser muy difícil, más aún cuando tú tienes estados menguados, porque la capacidad de los estados, por ejemplo en Chile, 4.000 millones de dólares. ¿Y qué son 4.000 millones de dólares cuando tú tienes un PGB que supera los 150.000 millones de dólares? ¿Qué capacidad eso tiene de revertir la caída, el proceso, ¿no? El mecanismo, la palanca Estado hoy día está muy debilitada como para poder hacer frente, aunque tú, o sea, porque el gasto del Estado no es llegar y gastar, ¿no? Tú sabes bien, ni en la casa ni en ninguna parte. Lógico, tiene que buscar su otro punto. Y tienes que ser eficaz en ese gasto. Si tienes un equipo profesional construido para un Estado de 18.000 millones de dólares, no es lo mismo que para 40.000 millones de dólares. Eso te hace, por más que gastes más, para que efectivamente ese gasto sea potente, sea un instrumento de empuje de la economía, tiene que tener una capacidad de hacer que ese gasto sea mejor, digamos. Sin duda. Conversaba con Sergio Vitar, ministro de Obras Públicas, y a la cartera del MOP le va a tocar una cantidad importante de estos recursos, sobre todo porque se habla de una generación de empleo que es mucho más rápida y a lo mejor no tan capacitada para poder desarrollar parte de la infraestructura. Le hice la pregunta sobre los corredores bioceánicos, que yo creo que ahí viene la visión de lo que tú estás planteando. Si invertimos en el sentido que sea eficiente para que en el futuro el país se vea beneficiado. Nosotros no hemos hecho ningún avance desde el punto portuario, desde el punto de vista de nuestras carreteras oceánicas, y al parecer estamos por soluciones de puente. El otro día un puente que estuvo ahí con ingenieros de los 50 que no permitió la caída. Las crisis generan oportunidades. ¿Por dónde ves la oportunidad para Chile de esta crisis? O de las autoridades y de los privados. Mira el paquete que te estoy entregando. ¿Por dónde ves las oportunidades para Chile desde el punto de vista público, desde el punto de vista privado? Bueno, para Chile y para el mundo, digamos, ¿no? Para el mundo en general, yo veo la gran oportunidad de resituar la gestión económica global, ¿no? O sea, ya no se puede, porque toda esta crisis es fruto de que se le entregaron las decisiones críticas a conglomerados, ¿no? Y grupos económicos y consorcios internacionales que no tienen fiscalización, que no tienen... ¿Esa es la deuda? Regulación, ¿no? Esa es la gran deuda. La fiscalización. Y el control. La desregulación que hubo, ¿no? O sea, imagínate, bueno, tú sabes de economía financiera. Hubo y hay instrumentos financieros que tienen 400 como indicador de apalancamiento, que el grado de apalancamiento es 400 veces el capital. Es que eso simplemente no hay manera. No tenía sentido. No tiene sentido, digamos. Absolutamente. Los bancos pasaron de 20 a 40, a 30 tasa de apalancamiento. Bueno, eso no puede sostener una economía sobre eso. No puede sostener la construcción de riquezas, ¿no es cierto? Y el desarrollo de la economía sobre la base de especulaciones tan riesgosas y tan febriles, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con una ideología, ¿no? Es la ideología que comienza con Reagan, que comienza con Friedman, ¿no es cierto? Con esto
el nuevo laissez-faire de los años del siglo XIX, que se instala como el free to choose, ¿no es cierto? El dejar hacer, ¿no? El ser libres para elegir. Es la misma, es una reinvención del dejar hacer. Y eso generó un empobrecimiento importante a nivel global, una destrucción de riqueza, una disminución de la capacidad productiva real. Y eso va a tener que revertirse a través de reposicionar la función del Estado. Y cuando yo hablo de reposicionar la función del Estado, hablo de reposicionar la función de lo público, del sentido público, de la democracia, del interés público. Porque el gran problema... No de la participación del Estado dentro de las decisiones. Es que para mí eso, o sea, ¿cuál es el instrumento que tiene... La normativa. Sí, a mi modo de ver. La normativa, pero la normativa se establece a través del Estado. Sí, lógico. A través del Estado como instancia de representación del interés colectivo y público. La resurrección, el reposicionamiento global del interés colectivo, el interés público y la fortaleza de la democracia dentro de las decisiones de política económica. Y en Chile, por supuesto, que somos el paraíso del neoliberalismo y paraíso del enriquecimiento ilícito, lícito, de cualquier naturaleza, ¿no? y acelerado, ¿no? También obviamente nos va a eso beneficiar. Hoy con esta crisis, la humanidad tiene que volver al sentido común, a la cosa, a la lógica. ¿Podemos rescatar que la crisis rescata la historia del olvido de la humanidad? La crisis es una suerte como de llamado de atención, ¿eh? Como que la realidad se hace presente, porque esta crisis tiene que ver con la crisis ambiental también, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué la crisis es menos producción? ¿Y por qué hay menos producción? Porque hay mucha especulación, porque además hemos sobreexplotado los recursos naturales, son menos productivos, ¿no? Entonces la sobreexplotación ha generado ganancias excesivas que se han orientado a la especulación. Es absurdo. Si todo esto es el resultado de una estupidez global y colectiva, ¿no? Que ya anunció el físico Einstein hace un tiempo, digamos, antes de mucho antes, ¿no es cierto?, cuando dijo que habían dos cosas que que no tenían límite. Uno, o que tenían digamos, un límite muy laxo, ¿no es cierto?, que era el espacio y la estupidez humana. Pero estaba seguro de que el espacio tenía límite, pero no la estupidez humana. Y la crisis ha demostrado que la estupidez humana pues, no tiene límites, digamos, ¿no? Porque esto es el resultado, no de decisiones equivocadas, esto es el resultado de la febril y estúpido comportamiento en un tema que es crítico, que es la economía. La economía, el problema económico es resolver las necesidades materiales del colectivo, de la sociedad, con los recursos disponibles. ¿Y qué se ha hecho durante estos últimos 30, 40 años? Se ha usado los recursos para cualquier cosa, menos para resolver las necesidades materiales de la sociedad. Y por eso hoy día tenemos un 80% de pobreza global mundial, 80%, y tenemos un planeta sobreexigido, sobrerecargado, que no tiene capacidad de responder a esas necesidades en términos físicos. ¿Los mundos políticos responden a este cambio que se desarrolló por participación de todos? Porque todos somos responsables. Quienes estábamos de acuerdo, quienes no estábamos de acuerdo, pero participábamos exactamente del mismo movimiento que se venía dando. Te lo pregunto por lo siguiente, porque da la sensación de que la lejanía de jóvenes al mundo de la política, da la sensación que lo que ocurrió con Barack Obama en Estados Unidos, que de la noche a la mañana aparece un presidente de color que nadie lo imaginaba en la historia y además masivamente invita en su discurso a gente que se integre. La política entra también en un proceso que tiene que hacer la reforma desde el punto de vista de su discurso y agrego, acuérdate que estamos 2009 en año de política, o sea, estamos en año de elecciones. Yo creo que la política y la economía son básicamente dos caras de una misma moneda o dos funciones de un mismo sistema, ¿no? No hay, la política económica es el reflejo, ¿no es cierto?, de la distribución del poder político que hay en una sociedad. Entonces, mientras más democrático es el poder político, más democráticas son las decisiones. ¿Qué ha pasado en Chile desde el punto de vista tuyo con esos poderes? Poco, y tengo pocas expectativas, digamos, y esperanzas de que en esta vuelta se produzca un cambio importante. Porque los políticos tardan mucho en reaccionar. O sea, y además los políticos no reaccionan, digamos.
¿no? Si lo que ocurre es que se renuevan las clases políticas.